Sayen era solo una niña cuando la vida le arrebató todo. Huérfana y sola en el altiplano, enfrentó el hambre, el frío y la desesperanza. Pero lo que ella no sabía era que Dios jamás la había abandonado. Y en su momento más oscuro, un milagro cambió su destino para siempre. Si crees en los milagros y en el poder de la fe, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que toquen tu corazón. Comencemos. Capítulo 1. El altiplano andino y la vida de Sayen. En lo alto del altiplano andino, donde el viento helado susurraba secretos de tiempos ancestrales y la tierra árida se extendía hasta el horizonte, se levantaba una pequeña casa de adobe. Su techo de paja estaba desgastado por los años, y sus paredes agrietadas parecían contar historias de luchas y perseverancia. Era el hogar de Sayen, una niña de 7 años con ojos llenos de curiosidad y un espíritu indomable. A su lado, su única familia, mamá Raimi, su abuela, una mujer cuyo rostro estaba surcado de arrugas, cada una de ellas testimonio de una vida de esfuerzo y sacrificio. Su cabello, largo y platinado como la nieve en las montañas, caía en trenzas sobre su espalda. Pero lo que más destacaba de ella eran sus manos, callosas, temblorosas y marcadas por los años de trabajo, amasando barro, tejiendo ponchos y extrayendo lo poco que la tierra seca les ofrecía. Aunque su cuerpo mostraba signos de desgaste, sus ojos brillaban con una ternura infinita, sobre todo cuando miraba a Sayen. Sayen nunca conoció a su madre, quien falleció al traerla al mundo, y su padre desapareció en la inmensidad del altiplano cuando ella era solo un bebé. Desde entonces, mamá Raimi se convirtió en su único refugio, su guía, su único amor inquebrantable. Desde el amanecer hasta el anochecer, su vida giraba en torno a la supervivencia. Cada mañana, con el canto de los gallos y el sol tiñendo de dorado las montañas, mamá Raimi se levantaba con esfuerzo, sintiendo como su espalda protestaba con cada movimiento. Sayen la observaba mientras intentaba ocultar el dolor que recorría su cuerpo. ¿Estás bien, abuelita?, preguntaba la niña con inocencia. Mamá Raimi sonreía, forzando una alegría que solo las almas sabias pueden fingir sin quebrarse. Claro que sí, hijita. Solo estoy un poquito cansada. Pero Sayen comenzaba a notar las señales. Su abuela se fatigaba más rápido, a veces tenía que detenerse a mitad del campo para recuperar el aliento, y por las noches, su tos resonaba en la oscuridad como un eco de advertencia. Trabajaban en su pequeño huerto, luchando contra la tierra árida para extraer papas y quinoa. Sayen corría por el campo, recogiendo ramas para el fuego, mientras mamá Raimi avanzaba más lento que de costumbre. Las noches eran sagradas para ellas. Tras una cena frugal, se sentaban junto al fogón, donde la abuela le contaba historias de tiempos antiguos, de espíritus que habitaban las montañas y de milagros que solo aquellos con fe inquebrantable podían presenciar. La fe, Sayen, decía con voz serena, es lo único que nos mantiene de pie cuando todo parece perdido. La niña la escuchaba con atención, memorizando cada palabra como si fueran un tesoro. Pero aquel invierno llegó con más dureza de lo que ambas esperaban. Las nevadas cubrieron los campos, dejando el huerto inutilizable. El frío se filtraba por cada rendija de la casa, haciéndolas temblar incluso cuando se acurrucaban junto al fogón. Sayen observaba con inquietud a su abuela. Cada noche su tos se hacía más fuerte, su respiración más pesada. A veces, la niña se despertaba y veía a mamá Raimi sosteniendo su pecho, como si un peso invisible la presionara. ¿Te duele, abuelita?, preguntaba Sayen con los ojos llenos de preocupación. Mamá Raimi forzaba una sonrisa y la abrazaba con dulzura. Solo un poquito, mi amor. No te preocupes. Pero Sayen ya no era tan ingenua. Comenzaba a notar cómo su abuela comía cada vez menos, siempre dándole su porción a ella. «¿Come tú, abuelita?» «No, hijita. Yo ya comí antes», mentía con suavidad, acariciándole el rostro. El corazón de la niña latía con angustia. Sentía que su abuela se estaba apagando poco a poco, pero no sabía qué hacer para evitarlo. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Sayen se acurrucó contra su abuela, buscando su calor. «Abuelita, ¿Dios nos escucha?», susurró con voz temblorosa. Mamá Raimi, con la mirada perdida en el fuego, la abrazó con fuerza. «Sí, hijita, pero a veces, tarda en responder». Sayen cerró los ojos, aferrándose a las palabras de su abuela. Aquella noche, mientras el viento golpeaba la pequeña casa de adobe, la niña oró en silencio. «Diosito, si nos escuchas, no dejes que mi abuelita se vaya». Pero el cielo, inmenso y lejano, guardó silencio. Los días pasaban y la salud de mamá Raimi seguía debilitándose. Su tos no cesaba, su piel se tornaba más pálida,
y sus fuerzas parecían desvanecerse con el viento. Pero aún así, seguía sonriendo. Una tarde, Sayen la sorprendió orando en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Por qué rezas, abuelita? Mamá Raimi se volvió hacia ella, con una tristeza serena en los ojos. Porque pronto viajaré, hijita. Pero no estaré lejos. Siempre estaré contigo. Sayen no entendió del todo. ¿A dónde irás? Mamá Raimi acarició su mejilla con ternura infinita. A un lugar donde no existe el frío ni el hambre. Un lugar donde la gente no sufre, y donde Dios me espera. El corazón de Sayen latió con angustia. No quiero que te vayas, exclamó, aferrándose a ella. Mamá Raimi cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y la abrazó con todas sus fuerzas. No llores, mi niña. Quiero que recuerdes algo. Nunca pierdas la fe. Dios siempre te escuchará, incluso cuando creas que no lo hace. Y sobre todo, sé buena, como lo has sido siempre. Sayen sollozó en su pecho, sintiendo el latido cansado de su abuela. Te lo prometo. Y así, con esa promesa sellada entre lágrimas, el destino siguió su curso. Mamá Raimi aún estaba viva, pero el tiempo corría en su contra. Capítulo 2. Desafíos y sacrificios. Mamá Raimi emprendió el regreso al hogar con la pequeña bolsa de papas bien resguardada bajo su ponchó. El viento helado azotaba su rostro, y sus manos, endurecidas por los años, temblaban de frío y cansancio. Sus piernas, que antes eran fuertes como los troncos de los árboles, ahora parecían de barro, pesadas y débiles. A cada paso, la respiración se volvía más difícil, más entrecortada, como si la vida misma le pesara sobre los hombros. El altiplano era cruel con los ancianos. A pesar de su fe inquebrantable, su cuerpo comenzaba a rendirse ante los estragos del tiempo y el hambre. Pero su amor por Sayen la mantenía en pie. Cada paso era un sacrificio, pero ella sabía que debía llegar a casa. Sayen la esperaba. El sol descendía en el horizonte cuando finalmente divisó la humilde casita de adobe a lo lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por debilidad, sino por gratitud. Dios le había dado fuerzas para regresar con su niña. Tal vez no tenía mucho que ofrecer, pero al menos, esta noche, Sayen no pasaría hambre. Sayen, quien había esperado impaciente todo el día, corrió a recibir a su abuela en cuanto la vio aparecer en la lejanía. «¡Abuelita!», gritó con alegría, pero al acercarse su emoción se tornó en preocupación. Mamá Raimi lucía pálida, más cansada que nunca, y en su rostro se dibujaba una sonrisa agotada. «Aquí estoy, mi niña», susurró con voz débil, extendiendo la pequeña bolsa de papas. «Dios provee, siempre provee». Sayen tomó la bolsa con ambas manos, pero en vez de emocionarse, se lanzó a los brazos de su abuela. Sentía que algo no estaba bien. Su piel estaba fría, sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. «Abuelita, ¿qué te pasa?», preguntó con miedo, sin soltarla. Mamá Raimi acarició el cabello de la niña con ternura, sintiendo como su corazón latía rápido, como un pajarito atrapado en una jaula. «Estoy cansada, hijita», susurró. «Solo necesito descansar un poco». Sayen la ayudó a entrar en la casa y la sentó junto al fogón. Mientras la niña encendía el fuego y comenzaba a preparar la cena con las papas, miraba de reojo a su abuela. Algo en ella había cambiado. No solo era el cansancio, era como si una parte de ella supiera que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Mamá Raimi la observaba con amor, grabando en su memoria cada gesto de su pequeña nieta. Había llegado el momento de decirle algo muy importante. Cuando la cena estuvo lista, Sayen se sentó junto a su abuela y compartieron los alimentos. Pero, en un momento, mamá Raimi tomó las manos de la niña entre las suyas. «Mi Sayen, mi pequeña estrella, quiero que me escuches bien. No importa que tan difíciles sean los tiempos, nunca debes perder la fe. Dios siempre está con nosotros, incluso cuando todo parece oscuro». Sayen sintió un nudo en la garganta. «Pero, abuelita, ¿por qué dices eso? ¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. La anciana sonrió con dulzura y secó una lágrima que escapaba del rostro de la niña. «Hijita, mi cuerpo está cansado. He vivido muchos inviernos y cada año mis fuerzas se debilitan más. Pero no tengas miedo. La vida es así, todo en este mundo tiene su tiempo». Sayen sintió que algo dentro de ella se rompía. No quería escuchar esas palabras. «No, abuelita. Tú estarás conmigo siempre. Diosito nos va a ayudar, nos va a cuidar». Mamá Raimi la abrazó con fuerza. «Dios siempre nos cuida, hijita».
A veces no entendemos sus planes, pero Él nunca nos abandona. Si algún día yo ya no estoy aquí, quiero que recuerdes todo lo que te he enseñado. Sigue siendo una niña buena, ayuda a los demás y nunca dejes de orar. Sayen sollozó en su pecho, abrazándola con todas sus fuerzas. Pero yo te necesito, abuelita. Yo siempre estaré contigo, mi niña. No importa dónde esté, siempre podrás encontrarme en tu corazón y en tus oraciones. Esa noche, Sayen durmió abrazada a su abuela, aferrándose a su calor como si con ello pudiera evitar que se alejara. Pero en su pequeño corazón, el miedo comenzó a instalarse como una sombra. ¿Y si de verdad la perdía? Los días pasaron, y aunque mamá Raimi intentó seguir con su rutina, Sayen notó como cada vez le costaba más levantarse, como sus manos temblaban al tejer y como su tos se volvía más fuerte por las noches. Hasta que, una fría madrugada, Sayen despertó con el sonido del viento azotando la casa. «Abuelita», susurró, volteando hacia ella. Pero algo no estaba bien. Mamá Raimi yacía en su lecho, su respiración era débil y su piel más pálida que nunca. Sayen corrió a su lado, tomándola de la mano. «Abuelita, despierta», susurró con pánico. La anciana abrió los ojos con esfuerzo y sonrió levemente. «Mi niña, quédate conmigo un momento». Sayen sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. «No te vayas, abuelita, por favor». Mamá Raimi tomó aire con dificultad y con sus últimas fuerzas acarició el rostro de Sayen. «Dios siempre te protegerá. No tengas miedo». Y con una última sonrisa, cerró los ojos. Sayen sintió como su abuela se iba apagando en sus brazos. Las lágrimas cayeron sin control, su alma gritaba de dolor. «Abuelita, despierta. No me dejes». Pero el cielo, como siempre, guardó silencio. La niña, abrazada al cuerpo frío de su abuela, sollozó hasta que la madrugada se convirtió en mañana. Afuera, el viento seguía su eterno canto sobre el altiplano, y el sol naciente teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, como si Dios mismo le diera la bienvenida a mamá Raimi. Sayen, con el corazón destrozado, recordó las últimas palabras de su abuela. «Dios nunca nos abandona». Y con su pequeña mano entrelazada con la de su abuela, cerró los ojos y, por primera vez en su vida, sintió que Dios estaba allí, abrazándola en su dolor. Capítulo 3. El regreso de la esperanza. Los días en el altiplano se tornaron largos y silenciosos tras la partida de mamá Raimi. Sayen, con apenas 7 años, enfrentaba un mundo que de repente se sentía demasiado grande, demasiado frío y demasiado vacío. Por las mañanas, despertaba con la ilusión de que todo hubiera sido un mal sueño, de que al girar la cabeza encontraría a su abuelita sonriendo, lista para comenzar el día. Pero la realidad la golpeaba con dureza. La camita donde dormía mamá Raimi estaba vacía, el fogón apagado y la casa sumida en un triste silencio. El miedo se anidaba en su pequeño pecho. ¿Cómo iba a sobrevivir sola? ¿Quién le prepararía la comida? ¿Quién le contaría historias en las noches frías? Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sayen intentaba hacer todo lo que su abuela le había enseñado. Encendía el fogón, preparaba sopa con lo poco que quedaba en la despensa, recogía leña y alimentaba a las pocas gallinas que les quedaban. Pero no era suficiente. La soledad pesaba más que el hambre. El silencio de la casa se volvía insoportable. Antes, mamá Raimi llenaba las noches con cuentos, con su voz suave y cálida, con las canciones antiguas que hablaban de la Pachamama y los dioses del cielo. Ahora, la única compañía de Sayen era el viento, que silbaba entre las grietas de la casa, recordándole lo sola que estaba. A veces, Sayen se sentaba en la puerta de la casa, mirando el horizonte. Se abrazaba las rodillas y dejaba que las lágrimas cayeran solas. «Abuelita», susurraba. «¿Por qué te fuiste?» El cielo, como siempre, guardaba silencio. Pero un día, algo cambió. Un susurro en el viento. Esa mañana, Sayen se aventuró a recoger leña más lejos de lo habitual. El hambre la debilitaba, pero el miedo a la oscuridad de la casa la obligaba a moverse. Mientras recogía ramas secas, un sonido inesperado la detuvo. Una melodía suave flotaba en el aire, acompañada por el sonido de una flauta. Era un sonido triste, pero al mismo tiempo, reconfortante. Intrigada, Sayen siguió la música hasta encontrar a un anciano de rostro arrugado y ojos brillantes, sentado sobre una roca. Sus ropas eran simples, pero llevaba un poncho grueso y un bastón tallado con figuras antiguas. «Hola, pequeña», saludó el anciano con una sonrisa amable. «Mi nombre es Malku. ¿Qué te trae por aquí?» Sayen, aún temerosa, bajó la mirada y apretó las ramas que había recogido.
Estoy buscando leña. Malcu inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Sola? Sayen asintió con timidez. El anciano la observó por un momento, y luego hizo un gesto para que se acercara. Sayen dudó, pero había algo en su mirada que le recordaba a su abuelita. Con pasos cautelosos, se sentó a su lado. Mi abuelita falleció, murmuró. Y ahora estoy sola. Malcu asintió con comprensión, como si ya lo supiera. ¿Sola? Repitió con suavidad. ¿De verdad lo crees? Sayen frunció el ceño. Sí, ella se fue, y Dios no me respondió cuando le pedí que no la dejara ir. El anciano la miró con ternura y señaló el cielo. A veces, Dios responde de formas que no entendemos. Sayen bajó la cabeza. Ella dijo que Dios nunca nos abandona, pero me siento tan sola. Malcu suspiró y tomó un puñado de tierra entre sus manos. Dios nunca nos abandona, pequeña. Solo que a veces, nuestra tristeza nos impide ver sus señales. Sayen lo miró, confundida. ¿Señales? El anciano asintió. Ven, te enseñaré algo. La lección del anciano. Malcu la llevó hasta la base de una roca donde, sorprendentemente, una pequeña planta verde crecía entre las grietas. Mira esta plantita, dijo el anciano. El altiplano es frío, seco, cruel, pero ella encontró un lugar para crecer. Sayen observó la planta con curiosidad. ¿Cómo lo logró? Malcu sonrió. Porque la Pachamama, nuestra madre tierra, nunca abandona a los suyos. Aunque parezca que todo está perdido, siempre hay una oportunidad de vida, una oportunidad de esperanza. Sayen miró al anciano con ojos llenos de preguntas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El anciano le puso una mano en el hombro. Tú eres como esta planta, pequeña. Has perdido mucho, pero sigues aquí. Aún puedes crecer, aún puedes encontrar un propósito. Sayen sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿cómo? Malcu le tomó las manos con firmeza. Con fe. La fe es como el agua que riega a esta plantita. Si crees que no puedes seguir, te marchitarás. Pero si confías, si sigues adelante, crecerás fuerte, más de lo que imaginas. Sayen guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto. No era tristeza, sino una chispa de esperanza. El anciano sonrió y le entregó su flauta. Tómala. Cuando te sientas sola, sopla en ella y recuerda que nunca estás realmente sola. Sayen tomó la flauta con manos temblorosas. ¿Pero por qué me la das? Malcu se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Porque alguien me la dio cuando era niño, y ahora es tu turno. El anciano se alejó, dejando a Sayen con la flauta en las manos y una sensación extraña en el pecho. Miró la pequeña planta una vez más. Quizás su abuelita tenía razón. Quizás Dios nunca la abandonó, solo estaba esperando a que ella viera las señales. Esa noche, Sayen no sintió tanto miedo al quedarse sola. Antes de dormir, tomó la flauta y sopló suavemente. Una melodía suave llenó la habitación. No estaba sola. El viento pareció susurrar su nombre. Por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. A la mañana siguiente, Sayen despertó con una nueva determinación. No podía seguir esperando. Tenía que encontrar su propio camino, como la plantita en la roca. Con la flauta de Malcu colgando de su cuello, se dirigió al pueblo. Era hora de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Y aunque no lo sabía, el destino le tenía preparada una sorpresa. Si esta historia te ha tocado el corazón, regálanos un me gusta, y comenta, yo creo en los milagros, si también confías en el poder de la fe. Capítulo 4. El legado de la Pachamama. Los días pasaban, y Sayen se sumergía en los conocimientos que Malcu compartía con ella. Cada amanecer traía una nueva lección, cada atardecer un aprendizaje valioso. Con paciencia, el anciano le enseñó a leer las señales de la naturaleza, a escuchar el viento y a comprender que la tierra hablaba a quienes sabían prestarle atención. El día en que Malcu la llevó al claro donde crecía la añañuca, Sayen sintió algo diferente en su corazón. Esta es la añañuca, explicó el anciano, señalando la planta de vibrantes flores rojas que parecían arder con la luz del sol. Cuenta la leyenda que una joven de gran belleza se enamoró de un viajero, pero cuando él partió y nunca regresó, su tristeza fue tan grande que la Pachamama la transformó en esta flor. Así, su amor no se perdió, sino que floreció en la tierra. Sayen pasó los dedos por los pétalos con suavidad, sintiendo su delicadeza. ¿Eso significa que incluso en la tristeza puede haber algo hermoso? Preguntó con un hilo de voz. Malcu asintió con una sonrisa. Así es, pequeña.
La vida nos quita cosas, pero también nos da otras. La Pachamama nos enseña que todo tiene un ciclo, que nada se pierde realmente, solo se transforma. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Sayén. Miró la tierra bajo sus pies y, por primera vez, sintió un profundo respeto por todo lo que la rodeaba. El aprendizaje de la tierra. Durante las semanas siguientes, Malcu la llevó por distintos rincones del altiplano, enseñándole a trabajar la tierra con amor y paciencia. Le mostró cómo sembrar semillas con cuidado, cómo reconocer la humedad de la tierra para saber cuándo era el momento de regar y cómo las fases de la luna influían en el crecimiento de las plantas. La Pachamama no es solo la tierra que pisamos, Sayén. Es nuestra madre, nos cuida y nos da alimento, pero también debemos cuidarla y respetarla. Si lo hacemos, ella nos recompensará con sus frutos. Sayén aprendió a distinguir las plantas medicinales que crecían en las laderas de los cerros. Malcu le enseñó cuáles podían aliviar el dolor de estómago, cuáles servían para curar heridas y cuáles podían calmar la fiebre. Cada planta tiene un propósito, al igual que nosotros. Si aprendemos a convivir con la naturaleza, nunca pasaremos hambre, nunca estaremos perdidos. Con el tiempo, la niña comenzó a ver el mundo con otros ojos. El suelo seco y duro ya no le parecía hostil, sino lleno de posibilidades. Cada semilla que plantaba era un pequeño milagro, una promesa de vida. El pequeño huerto de Sayén. Después de muchas semanas de trabajo, el pequeño huerto que había comenzado con Malcu empezó a dar frutos. Los primeros brotes de quinoa y maíz asomaban tímidamente entre la tierra oscura, las papas crecían bajo el suelo fértil y las hierbas medicinales perfumaban el aire con su aroma fresco. Sayén se sintió más orgullosa de lo que jamás había estado. «Mira, Malcu», exclamó un día, mostrando con alegría las hojas verdes que asomaban entre la tierra. La Pachamama nos escuchó. El anciano sonrió, satisfecho. No solo nos escuchó, pequeña. Tú también aprendiste a escucharla. Sayén sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía tristeza ni miedo. La tierra le había enseñado una valiosa lección. Todo lo que se cuida con amor florece, incluso en las condiciones más difíciles. Y así, sin darse cuenta, Sayén se enamoró de la tierra y del cultivo. Cada día, al amanecer, se levantaba con entusiasmo para revisar su huerto, conversaba con las plantas como si fueran sus amigas y agradecía en silencio por cada pequeño fruto que lograba crecer. Ya no se sentía sola. Ahora, tenía un propósito, tenía una misión. Había entendido que, aunque la vida le había arrebatado a su abuelita, también le había dejado un legado, la fe en Dios, la sabiduría de la tierra y la certeza de que, si trabajaba con amor, la Pachamama siempre la recompensaría. Y con esa convicción, Sayén comenzó un nuevo capítulo en su vida. Capítulo 5. Creciendo con la tierra y la fe. El tiempo pasó en el altiplano, y Sayén ya no era la niña asustada que temía quedarse sola. Había crecido, y aunque aún conservaba la dulzura de su infancia, su espíritu se había fortalecido como la tierra que cultivaba con amor. Su cuerpo se volvió más resistente, sus manos más firmes, y su mirada reflejaba la determinación de quien ha aprendido a luchar con fe. Cada día, al despertar, miraba al cielo y susurraba: «Gracias, Diosito, por otro día más». Aún así, había momentos en los que el peso de la soledad se hacía más fuerte. Extrañaba las manos cálidas de su abuelita acariciando su cabello, la melodía de su voz contándole historias junto al fuego y su mirada llena de amor y protección. Pero cuando el dolor amenazaba con abrumarla, recordaba sus palabras: «Dios nunca nos abandona, hijita. Solo tenemos que confiar en Él». Y entonces, sonreía. El paso del tiempo y el aprendizaje. Con cada estación que pasaba, Sayén adquiría más conocimientos. Malcu, su fiel mentor, le enseñó a leer los signos del cielo, a predecir la lluvia, a encontrar agua en los rincones ocultos del altiplano. «El viento y las nubes nos hablan, Sayén», le decía con paciencia. «Nos dicen cuándo vendrá la tormenta y cuándo la tierra tendrá sed. Debes aprender a escucharlos». La niña lo observaba con asombro y aprendía con devoción. «Si aprendo todo esto, ¿crees que algún día podré ayudar a otros?». Malcu le sonrió con orgullo. «Esa es la misión más hermosa de todas, pequeña. Compartir lo que Dios y la Pachamama nos enseñan». Y Sayén se aferró a esa idea. Si su abuelita le había enseñado el amor y la fe, y si Malcu le mostraba el camino de la tierra, entonces su destino era seguir aprendiendo para poder devolverle a la vida todo lo que había recibido. Los primeros desafíos. No todo fue fácil. El altiplano era un lugar de extremos, y los inviernos seguían siendo crueles. Una noche,
Una tormenta feroz golpeó su pequeña casa de adobe. El viento silbaba con furia, la nieve caía sin piedad, y el frío se colaba por cada rendija. Sayen abrazó su manta con fuerza y cerró los ojos, repitiendo en su mente la oración que su abuela le había enseñado. Diosito, cuídame esta noche, protégeme del frío y de la soledad. Cuando despertó, todo estaba cubierto de blanco. Las plantas de su huerto estaban sepultadas bajo la nieve, y su techo de paja había cedido en un lado. Por primera vez en mucho tiempo, Sayen sintió desesperanza. Se arrodilló en la nieve y miró al cielo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué, Diosito? He trabajado tanto. El viento sopló suavemente, y en ese instante recordó algo que su abuela solía decir. Las pruebas no son castigos, Sayen. Son oportunidades para demostrar cuánto hemos aprendido y cuánto confiamos en Dios. La niña secó sus lágrimas y se puso de pie. No podía rendirse. Con esfuerzo, reconstruyó su techo, usando ramas y barro como había aprendido de Malcu. Rescató las plantas más fuertes y replantó las semillas con la esperanza de que la Pachamama las protegiera. El invierno pasó, y con la llegada de la primavera, el huerto volvió a florecer. Fue en ese momento que Sayen entendió algo importante. No importa cuántas veces la vida nos haga caer. Si tenemos fe, siempre podremos levantarnos. El encuentro con los viajeros. Un día, mientras recogía agua en un pequeño riachuelo, vio a lo lejos a un grupo de personas que avanzaban con dificultad entre las rocas. Se trataba de una familia de viajeros, con ropas gastadas y rostros cansados por el camino. Sayen sintió una punzada en el corazón. Ella sabía lo que era pasar hambre, frío y soledad. Sin dudarlo, corrió hasta ellos y les ofreció agua y un poco de comida. Aquí, tomen esto. Es poco, pero Dios siempre provee. Los viajeros la miraron con sorpresa y gratitud. Uno de ellos, un hombre mayor, puso una mano sobre su cabeza. Que Dios te bendiga, niña. Eres un ángel en este camino. Sayen sonrió. Por primera vez, se sintió como su abuelita. Ella también estaba ayudando a otros, como su abuela siempre había hecho con ella. Y en ese momento, supo que esa era su misión en la vida: ayudar, compartir, dar esperanza a quienes la necesitaban. Capítulo 6. La fuerza de la fe y el futuro de Sayen. Los años pasaron, y Sayen creció. Se convirtió en una joven fuerte, con un corazón bondadoso y una fe inquebrantable. Había aprendido a sobrevivir en el altiplano, pero también había aprendido a vivir con propósito. Los viajeros que pasaban por su hogar siempre encontraban en ella un plato de comida, un consejo o simplemente una sonrisa cálida. Pronto, la gente del pueblo cercano comenzó a hablar de ella. La niña que vivió sola en el altiplano es ahora una gran mujer. Dicen que Dios la bendice en todo lo que hace. Sayen, sin embargo, nunca buscó reconocimiento. Todo lo que hacía, lo hacía con amor, con fe y con el recuerdo de su abuela en el corazón. A veces, en las noches tranquilas, se sentaba junto al fogón y cerraba los ojos. Podía sentir la presencia de mamá Raimi, podía escuchar su voz suave en el viento. Estoy orgullosa de ti, Sayen. Has seguido el camino que Dios tenía para ti. Sayen sonreía con lágrimas en los ojos. Gracias, abuelita. Todo lo que soy, lo aprendí de ti. Y así, la niña que una vez temió la soledad, se convirtió en una mujer que llenaba de luz la vida de los demás. Porque nunca estuvo sola. Porque la fe la sostuvo en los momentos más oscuros. Porque Dios nunca la abandonó. Capítulo 7. La guardiana del pueblo. Los años pasaron en el altiplano, y Sayen ya no era la niña frágil y temerosa que lloraba la pérdida de su abuela. Ahora, convertida en una joven fuerte y sabia, había aprendido a leer la tierra, a cultivar los frutos que la Pachamama le ofrecía y a sobrevivir con valentía. El recuerdo de mamá Raimi seguía presente en cada oración que susurraba al amanecer, en cada cosecha que dedicaba a su memoria y en cada vez que miraba el cielo estrellado buscando respuestas. El pueblo cercano, aquel que antes parecía tan distante y ajeno, comenzó a verla de otra manera. Aquella niña huérfana que muchos creyeron que no sobreviviría sin su abuela, ahora era una mujer admirada por su fortaleza y su fe. Sayen no solo trabajaba su tierra con amor, sino que también ayudaba a otros a mejorar sus cosechas, compartiendo los conocimientos que Malcu le había enseñado. Los ancianos del pueblo, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y las heladas, comenzaron a buscar su consejo. Veían en ella algo más que juventud, veían una guía, una conexión especial con la naturaleza y con lo divino. Un día, mientras recogía hierbas medicinales en la montaña, un grupo de ancianos se acercó a ella con solemnidad.
Llevaban ponchos de colores profundos, y sus miradas reflejaban la sabiduría de generaciones pasadas. Sayen, hija del viento y la tierra, habló uno de ellos, de voz pausada y profunda. Los apus han hablado. Sayen se detuvo y los miró con respeto. Desde pequeña, mamá Raimi le había contado sobre los apus, los espíritus de las montañas que protegían a su pueblo y velaban por el equilibrio del mundo. ¿Qué dicen los apus?, preguntó con reverencia. Dicen que es hora de que tomes tu lugar como guía de nuestro pueblo, continuó el anciano. Tú has demostrado fe inquebrantable, valentía en la adversidad y amor por esta tierra. Eres la elegida para ser la guardiana de la Pachamama y de nuestro pueblo. Sayen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ella, una huérfana que había crecido entre el frío y la soledad, ahora era vista como una líder. Miró sus manos, manos de trabajadora, de sembradora, de sanadora. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también una calidez en el pecho. Si los apus lo han decidido, acepto con humildad, respondió con voz firme. Los ancianos asintieron con respeto. Convertirse en la guardiana del pueblo no fue una tarea sencilla. Sayen tuvo que enfrentarse a desafíos aún mayores. Las sequías, las tormentas repentinas y las enfermedades que atacaban las cosechas ponían a prueba su temple. Pero ella no se rindió. Con oración y trabajo, buscó soluciones. Aprendió a leer las señales de la naturaleza, a interpretar el vuelo de las aves y el color del cielo antes de las lluvias. Se sumergió en los conocimientos de los ancianos sobre las plantas medicinales y descubrió nuevas formas de sanar y fortalecer a su gente. Poco a poco, la comunidad que una vez la vio como una niña indefensa ahora la llamaba con respeto. Madre Sayen, decían algunos, pues no solo lideraba, sino que protegía y cuidaba como una verdadera madre. Una noche, mientras meditaba en la cima de la montaña, una luz envolvió su cuerpo. El viento sopló con suavidad, y en medio de la brisa escuchó una voz. Sayen, hija de la fe, ha sido escuchada. Alzó la vista y vio siluetas luminosas formándose en la niebla. Eran los apus, los guardianes invisibles de su pueblo. Has demostrado que la verdadera fortaleza no está en la fuerza del cuerpo, sino en la fe del alma, dijo una de las figuras. Desde hoy, tu espíritu estará unido a las montañas, y tu nombre será recordado por generaciones. Sayen cerró los ojos y sintió que algo dentro de ella se transformaba. No era solo la niña que había perdido a su abuela, ahora era parte del legado de su pueblo. Capítulo 8. La maestra de la nueva generación. Con el tiempo, Sayen comprendió que su misión no era solo guiar a su gente en tiempos difíciles, sino enseñarles a tener fe. Creó un espacio donde los niños aprendían sobre la Pachamama, sobre el respeto a la naturaleza y sobre la importancia de nunca perder la esperanza. Cada noche, bajo el mismo cielo que de niña la vio llorar, reunía a los pequeños alrededor del fuego y les contaba historias sobre mamá Raimi, sobre los milagros que la fe había traído a su vida y sobre cómo Dios y los apus nunca abandonaban a quienes creían con el corazón puro. Y así, la niña que sufrió en la tierra, pero encontró esperanza en el cielo, se convirtió en una leyenda viva. Una mujer que, con su fe y su amor, cambió el destino de su pueblo para siempre. A medida que los años pasaban, Sayen vio cómo aquellos niños que alguna vez se sentaban a su alrededor para escuchar sus historias crecían y se convertían en adultos fuertes, compasivos y llenos de fe. Cada uno de ellos llevaba consigo las enseñanzas que Sayen les había transmitido, la importancia de la fe, la fuerza de la esperanza y el poder del amor por la tierra y su comunidad. Algunos de ellos se convirtieron en agricultores, dedicando su vida a la Pachamama con el mismo respeto que Sayen les había enseñado. Otros se hicieron sanadores, aprendiendo el arte de la medicina natural y el uso de las hierbas para curar cuerpos y almas. Hubo quienes se convirtieron en maestros, llevando las lecciones de Sayen más allá de su pueblo, a nuevas generaciones que también necesitaban creer. Con el tiempo, la comunidad decidió rendirle un homenaje a Sayen. En una emotiva ceremonia, el centro de aprendizaje y refugio que ella había construido con tanto esfuerzo fue renombrado como Fundación Sayen, un lugar donde siempre habría un espacio para aquellos que necesitaran aprender, sanar o simplemente encontrar un motivo para seguir adelante. En ese día especial, los más ancianos del pueblo hablaron sobre el impacto de Sayen en sus vidas, mientras los más jóvenes la rodeaban con admiración. Era un símbolo de resiliencia y amor, una mujer que, a pesar de haber sufrido la soledad y la pérdida en su infancia, transformó el dolor en esperanza para los demás. Capítulo final. El último invierno de Sayen. Los años habían pasado como el viento que danzaba sobre el altiplano. Sayen ya no era la niña que oraba bajo las estrellas con temor al futuro, sino una anciana sabia y fuerte, con el cabello blanco como la nieve y las manos marcadas por una vida de sacrificio y amor.
Ahora, los niños del pueblo la llamaban abuelita Sayen, pues con el tiempo, se convirtió en lo que su abuela una vez fue para ella, un faro de amor, fe y esperanza. Había dedicado su vida a enseñar, a cuidar a los huérfanos y a levantar un hogar donde ningún niño volviera a sentir la soledad y el hambre que ella alguna vez conoció. El invierno llegó con su manto blanco, cubriendo las montañas y el suelo seco con una capa de escarcha. Sayen, sentada en el pórtico de su humilde casa, miraba el horizonte con nostalgia. Su cuerpo ya no era fuerte, sus pasos eran lentos y su voz era un susurro suave, pero en su corazón ardía la misma llama de fe que su abuela le enseñó tantos años atrás. Esa tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte, Sayen cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. «Diosito, ¿me escuchas?», susurró con la misma inocencia que cuando era niña. Y entonces, el viento cambió. Ya no era un viento helado, sino una brisa cálida que la envolvió como un abrazo. Y en ese instante, Sayen supo que su abuelita estaba allí. Abrió los ojos y, frente a ella, en el resplandor dorado del atardecer, vio una silueta familiar. Mamá Raimi. No era un simple recuerdo, sino su esencia misma, radiante, como si el tiempo nunca hubiera pasado. «Abuelita», susurró Sayen, sintiendo las lágrimas rodar por sus arrugadas mejillas. Mamá Raimi sonrió con esa dulzura que nunca había cambiado. «Mi niña, mi Sayen. Estoy tan orgullosa de ti». La anciana tomó su mano con ternura. Sayen sintió un calor indescriptible recorrer su cuerpo, una paz absoluta que nunca antes había experimentado. «Cumpliste tu promesa», dijo mamá Raimi. «Has sido buena, has guiado a otros, has tenido fe hasta el final». Sayen asintió con una sonrisa serena, con el corazón latiendo con fuerza. «Siempre creí en tus palabras, abuelita. Pero te extrañé tanto». Mamá Raimi acarició su cabello, como lo hacía cuando era niña. «Ahora es momento de descansar, mi pequeña. Es hora de volver a casa». Sayen miró por última vez su hogar, su gente, los niños que reían y corrían por el patio de la Casa de la Esperanza. Todo lo que construyó estaba ahí, vivo, latiendo con esperanza. No había tristeza, solo gratitud. Entonces, con una última sonrisa, Sayen cerró los ojos. Al día siguiente, los niños y los pobladores la encontraron sentada en su silla junto a la puerta, con una expresión de paz infinita en su rostro. Se había ido tranquila, rodeada del amor de su gente y en los brazos invisibles de su abuela. La Casa de la Esperanza se convirtió en su legado eterno, un santuario de amor y enseñanza donde su historia fue contada generación tras generación. Y cada vez que el viento soplaba sobre el altiplano, los niños decían que era Sayen susurrando al oído de quienes necesitaban fe. Y así termina la historia de la niña que sufrió en la tierra, pero encontró el amor, la fe y la esperanza en el cielo. La historia de Sayen nos enseña que, aunque la vida nos ponga pruebas, la fe siempre ilumina nuestro camino. Si crees en esto, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga.